Los videojuegos no solo son entretenimiento, sino experiencias que nos marcan para siempre. Nos encariñamos con los personajes, nos sumergimos en sus historias y cuando menos lo esperamos, nos destrozan. Por eso, aquí te traigo 10 juegos que te rompen el corazón. El mundo se ha ido al infierno y no sabes cómo empezó exactamente, pero lo que sí sabes es que todo ha cambiado en una sola noche. No queda nada de la normalidad que alguna vez conociste. Lo primero que te arrebata este nuevo mundo es lo que más amas y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Este es el comienzo de The Last of Us. Años después sigues en pie, pero no eres el mismo. La vida en este mundo te ha endurecido. Sobrevivir es lo único que importa. Has hecho cosas de las que prefieres no hablar, hasta que aparece ella. Una niña que, de alguna manera, se convierte en tu responsabilidad. No quieres encariñarte, pero poco a poco, esa coraza que construiste durante años comienza a resquebrajarse. No solo es una niña cualquiera, es la clave para la salvación de la humanidad. El viaje que emprendes con Ellie está lleno de peligros, pérdidas y momentos en los que el peso de la desesperación parece insoportable. Pero lo más difícil no solo son los infectados, ni los bandidos que intentan matarte, es la posibilidad de volver a perder a alguien. Y cuando finalmente llegas al destino, enfrentando a la decisión más difícil de tu vida, te das cuenta de la verdad. La humanidad puede seguir luchando por una cura, pero tú no estás dispuesto a perder otra vez. La culpa es un peso insoportable. No importa cuánto trates de huir de ella, siempre está ahí, susurrándote en tu mente, recordándote lo que hiciste. Silent Hill 2 no solo es una historia de un hombre atrapado en un pueblo maldito, sino la de alguien que carga con un pecado del que no puede escapar. Eres James Sunderland y todo comienza con una carta, escrita por tu esposa Mary. Pero eso es imposible, porque murió hace años. Aún así las palabras están ahí, pidiéndote que la encuentres en Silent Hill, el lugar donde alguna vez fuisteis felices. Lo que te espera no es el pueblo tranquilo que recuerdas, sino un lugar cubierto de niebla y sombras, donde las calles están desiertas y los peligros acechan en cada rincón. Criaturas grotescas que se arrastran entre la niebla, cada una pareciendo reflejar algo más profundo, algo personal. Y entonces aparece ella, María, una mujer que se parece inquietantemente a Mary, pero es diferente en cada forma. A medida que avanzas, el pueblo se transforma, reflejando los rincones más oscuros de tu mente. Cada enemigo, cada rincón de Silent Hill parece estar diseñado para hacerte recordar algo que tratas de olvidar desesperadamente. Y cuando finalmente la verdad revela, todo cobra sentido. No fue una enfermedad la que se llevó a Mary, fuiste tú. No querías verla sufrir más, pero ¿lo hiciste por ella o por ti mismo? Al final la pregunta no es si escaparás de Silent Hill, sino si alguna vez podrás escapar de ti mismo. El tiempo es un poder increíble, pero también una maldición. Crees que puedes arreglarlo todo, pero cada elección tiene un precio. Y en Life is Strange ese precio es muy alto. Eres Max Caulfield, una estudiante de fotografía que regresa a su ciudad natal, Arcadia Bay. Todo parece normal, hasta que presencias algo terrible. Tu mejor amiga de la infancia, Chloe Price, es asesinada delante de ti. En ese momento algo despierta. Sin saber cómo, retrocedes en el tiempo evitando su muerte. Pero salvarla es solo el comienzo de algo mucho más grande. Descubres que tienes el poder de rebobinar el tiempo, de corregir errores, de cambiar el curso de los acontecimientos. Junto a Chloe comienzas a desentrañar los secretos oscuros de la ciudad, investigando la desaparición de Rachel Ambers y los oscuros hilos que conectan a las personas más influyentes del pueblo. Pero conforme avanzas te das cuenta de que cada decisión que tomas tiene consecuencias imprevistas. Salvas a alguien, pero otra persona sufre. Evitas un desastre, pero causas otro aún peor. Y luego está la tormenta. Desde el principio has tenido visiones de un huracán gigante que destruirá Arcadia Bay. Cada viaje en el tiempo, cada cambio en la línea temporal parece estar alimentando esa catástrofe inminente. Y al final la verdad es devastadora. Toda tu lucha, todo tu esfuerzo, todo lo que has intentado corregir solo te lleva a una última decisión imposible. Salvar a Chloe, la persona por la que has luchado todo este tiempo, dejando que la tormenta arrase a Arcadia Bay, o retroceder hasta el comienzo y dejar que muera aquel día en el baño y aceptar que algunos de los destinos no deben de ser alterados. El mundo tal y como lo conocías ha terminado. Los muertos caminan y los vivos se aferran a lo poco que les queda. En The Walking Dead de Telltale Games no solo te enfrentas al apocalipsis zombie. Eres Lee Everett, un hombre con un pasado manchado, encarcelado por un crimen antes de que el mundo colapsara. Pero cuando el caos estalla, el destino te da una segunda oportunidad. En medio del desastre encuentras a Clementine, una niña sola y asustada, esperando a que sus padres regresen. En ese momento tu vida deja de ser solo tuya. Ahora debes protegerla, enseñarle a sobrevivir en un mundo que ya no tiene piedad. Cada paso que das y cada decisión que tomas afectan a quienes te rodean. Serás compasivo o despiadado. Mentirás para proteger a Clementine o le dirás la dura verdad. Poco a poco las personas que conoces se desmoronan, se traicionan y mueren. No hay finales felices en este mundo, solo pérdidas. Y entonces llega el momento más doloroso. Has hecho todo lo posible para proteger a Clementine, pero el destino es cruel, una simple mordida. Un final inevitable que no tiene marcha atrás. En estos últimos momentos debes de tomar la decisión más difícil.
difícil, le enseñarás a ser fuerte y valerse por sí misma o le dirás que busque ayuda y confíe en los demás. Sabes que todo lo que le digas ahora marcará su futuro, porque tú no estarás allí para verla crecer. Cuando la pantalla se oscurece y los créditos comienzan, solo queda un vacío en el pecho, porque The Walking Dead no solo trata de zombies, trata sobre el dolor de perder a quienes amas y seguir adelante con una herida que nunca sanará. Spec Ops: The Line comienza como cualquier shooter militar, pero no es lo que crees. Aquí no eres un héroe y la guerra no tiene gloria. Solo hay muerte, locura y decisiones que te perseguirán para siempre. Eres el capitán Martin Walker, enviado con tu escuadrón a una Dubái devastada por tormentas de arena. Tu misión, investigar qué pasó con el Batallón 33, liderado por el condecorado coronel John Conrad, desaparecido tras intentar evacuar la ciudad. Pero lo que parecía una simple operación de reconocimiento se convierte en una pesadilla. Pronto te das cuenta de que algo no encaja. Soldados americanos luchando entre sí, civiles masacrados, mensajes crípticos de Conrad y una ciudad que se ha convertido en un infierno sin salida. Cada paso te obliga a tomar decisiones, ninguna correcta, todo con consecuencias terribles. Dispararás a la multitud para salvar a tus hombres, ejecutarás prisioneros para avanzar, no hay escapatoria del horror que desatas. Y entonces el momento que cambia todo, el fósforo blanco. Un ataque que crees necesario, pero cuando el humo se disipa, no ves soldados enemigos. Ves cuerpos carbonizados de civiles, madres abrazando a sus hijos en un último intento de protección. La cámara te obliga a mirar, a enfrentarlo. Tú hiciste eso. Pero sigues adelante porque ya no puedes dar marcha atrás. Y cuando finalmente llegas a Conrad, descubres la verdad más dolorosa. Él está muerto. Y hace mucho tiempo. La voz en la radio, las órdenes y los horrores que has cometido, todo ha sido obra de tu propia mente. Te convenciste de que alguien más tenía la culpa porque no podía soportar lo que hiciste. Cuando los créditos comienzan, Spec Ops: The Line deja algo en ti. No es un juego sobre salvar el mundo. Es un juego sobre cómo la guerra destruye incluso los hombres que creen estar haciendo lo correcto. Metal Gear Solid 3 Snake Eater te pone en la piel de Naked Snake, un soldado de élite enviado a una misión que definirá su destino. En 1964, en plena Guerra Fría, tu misión, la Operación Virtuosa, parece simple: infiltrarte en la Unión Soviética, rescatar a un científico y destruir un arma nuclear en desarrollo. Para nada sale según lo planeado. Tu mentora, Devos, una leyenda viva del campo de batalla, te traiciona y deserta a la Unión Soviética. Ahora no solo estás en territorio enemigo, sino que tienes que enfrentarte a la persona que te lo enseñó todo. La misión fracasa, el científico muere y una bomba nuclear estalla, desatando una crisis diplomática. Estados Unidos tiene una última oportunidad de limpiar su nombre, y solo hay una manera de hacerlo. Tienes que regresar a la selva y matar a Devos. La caza comienza, cada paso te enfrentas a soldados, trampas y a la legendaria Unidad Cobra, un grupo de guerreros con habilidades sobrehumanas. Superas hambre, heridas y traiciones, pero nada se compara con el desafío final. Devos te espera en un campo de flores blancas, lista para pelear hasta la muerte. Y aquí es donde el juego rompe tu corazón. No es una villana y nunca lo fue. Su deserción fue una mentira, un sacrificio ordenado por su país para evitar la guerra. Ella nunca traicionó a Estados Unidos, pero debía morir como una traidora para proteger la paz. La batalla es brutal pero inevitable. Ganas, pero no hay gloria en la victoria. Su última orden es que la remates. No hay otra opción. Disparas y las flores se tiñen de rojo. Al final todo parece resuelto. Descubres la verdad. El gobierno te usó. Sabían desde el principio que DeVos debía morir como una mártir y te enviaron para ser su verdugo. Condecorado como Big Boss, dejas el cementerio con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, porque la única persona que siempre creyó en ti, que te hizo quien eres, murió como una traidora cuando en realidad fue la más grande heroína. La ciudad de Columbia flota en el cielo, un paraíso de arquitectura deslumbrante, con banderas ondeando bajo el sol, pero detrás de su belleza hay secretos, mentiras y un destino que nunca podrás cambiar. En BioShock Infinite eres Booker the White, un hombre con una deuda imposible de pagar. Tu única salida es aceptar una misión, viajar a Columbia y traer de vuelta a una chica llamada Elizabeth. Una tarea sencilla, hasta que te das cuenta de que la ciudad no es lo que parece, donde un líder profeta, Comstock, reina con puño de hierro y su gente te ve como un falso pastor, un enemigo de su fe. A medida que avanzas descubres que Elizabeth es mucho más que una prisionera. Puede abrir portales a otras realidades, a otros mundos, a otras posibilidades. Pero cada respuesta trae consigo más preguntas. ¿Por qué Columbia está obsesionada contigo? ¿O por qué Elizabeth lleva una marca con tus iniciales? El viaje se vuelve una espiral de revelaciones. Comstock no es solo un tirano, es alguien que conoce tu pasado mejor que tú. Y cuando finalmente descubre la verdad, todo se derrumba. Tú eres Comstock. En otra realidad tomaste una decisión diferente. Aceptaste
recibiste el bautismo tras una guerra civil y te convertiste en el fanático religioso que ahora intentas destruir. En un universo eres Booker the White, el mercenario endeudado. En otro eres el profeta de Columbia. Y Elizabeth es la clave para romper el ciclo. Solo hay una forma de evitar que Comstock siga existiendo. Debes morir antes de convertirte en él. En la escena final te arrodillas en un río, rodeado de versiones de Elizabeth de diferentes realidades. Sin decir una palabra, ellas te sujetan y te hunden en el agua. La pantalla se desvanece y el ciclo se rompe. BioShock no es solo un shooter, es una historia sobre la culpa, el libre albedrío y la terrible verdad que a veces no importa lo que hagas, el destino ya está escrito. Empiezas como un estudiante más, un joven que regresa a la ciudad sin recordar su pasado, pero desde la primera noche algo no encaja en Persona 3. A medianoche el mundo cambia, las calles se tornan vacías, los relojes se detienen y un hospital en ruinas se llena de ataúdes de piedra. Es la hora oscura, un momento oculto para la mayoría, pero no para ti. Eres el elegido, despiertas a tu persona, la manifestación de tu verdadero yo, y te unes a un grupo de estudiantes que lucha contra las sombras en lo alto de la Torre de Tartarus, un laberinto que solo aparece en esta hora. Cada noche subes más alto, enfrentando a monstruos y desentrañando los secretos de tu propia existencia. Pero la verdad es más cruel. Descubres que la hora oscura es el resultado de un experimento fallido, un intento de manipular el destino mismo. Que la torre no es solo un laberinto, sino un símbolo de sacrificio humano. Que cada batalla que libras no es para salvar el mundo, sino para prepararlo para su final. Y que la muerte misma te ha estado observando desde el principio. Todo lo que has hecho, todas las amistades que has formado, todo el sufrimiento y las victorias, todo conduce a un mismo momento. El sacrificio final. Cuando el verdadero enemigo, Nyx, la encarnación de la muerte, despierta, no hay una batalla que ganar. No puedes matarla, no puedes detenerla, solo puedes contenerla con tu propia vida. Así que aceptas tu destino. Con el último aliento sellas a Nyx y proteges a la humanidad del fin. Pero el precio es muy alto. El día de la graduación te quedas dormido en la azotea y nunca despiertas. Tus amigos sonríen sin saber la verdad. La vida sigue para ellos, mientras tú desapareces lentamente como un sacrificio olvidado. La historia de alguien que lucha, que se aferra a la vida solo para darse cuenta de que la muerte es inevitable. En To The Moon trabajas para Sigmund Corp, una empresa especializada en alterar los recuerdos de las personas en su lecho de muerte. No puedes cambiar el pasado, pero puedes hacer que lo recuerden diferente. Para los pacientes, esa mentira es suficiente para partir en paz. Tu cliente, Johnny Wiles, un anciano cuyo último deseo es ir a la luna. No sabes por qué, no recuerda de dónde viene ese sueño, pero siente que siempre ha estado ahí, y es tu trabajo hacerlo realidad. Para ello te sumerges en sus recuerdos, viajando hacia atrás en su vida, desde sus últimos días en casa junto al faro hasta su juventud y su infancia. Johnny no quiere ir a la luna por sí mismo. Su deseo está entrelazado con River, su esposa, su amor de toda la vida, una mujer reservada, con dificultades para comunicarse, pero con una devoción inquebrantable hacia él y hacia los faros. A lo largo de los años intentó decirle algo importante, pero Johnny nunca lo entendió. Descubre que cuando eran niños prometieron encontrarse en la luna, pero Johnny sufrió un trauma, la muerte de su hermano y cómo este sigue siendo el favorito de su madre hasta hacerle cambiar su nombre. Esto fue el bloqueo de su recuerdo, dejándolo con un deseo sin explicación. River nunca olvidó, pero él sí. No puedes cambiar la realidad, pero puedes hacer que Johnny muera creyendo que cumplió su promesa. Altera su memoria reescribiendo su vida para que desde joven se convierta en astronauta, llegue a la luna y allí la encuentre. En su lecho de muerte, Johnny cierra los ojos por última vez, viendo a River esperándole en la luna, y con una última sonrisa parte en paz. To The Moon no es solo una historia sobre la muerte, sino sobre los recuerdos, el amor y las oportunidades perdidas. A veces la vida no da segundas oportunidades, pero quizás en los últimos momentos podemos encontrar el final que siempre quisimos. La galaxia está al borde de la destrucción y tú eres la última esperanza. Pero ¿realmente puedes salvarlo todo? Eres el comandante Sephar, el único humano que ha enfrentado y ha sobrevivido a la amenaza de los segadores, una raza de máquinas antiguas que despierta cada 50.000 años para extinguir toda vida avanzada en la galaxia. Has luchado, has tomado decisiones imposibles y has visto morir a tus compañeros en el camino, pero ahora te enfrentas a la guerra definitiva. Los segadores han llegado, la Tierra está en ruinas, las civilizaciones caen una a una y la única oportunidad de resistir es unir a todas las especies de la galaxia en una alianza desesperada. Pero la política, el odio y los errores del pasado lo hacen casi imposible. Cada decisión que tomaste en los juegos anteriores cobra peso. Aliados y enemigos se cruzan en tu camino, algunos dispuestos a ayudarte y otros esperando a verte caer. Debes reconstruir la relación con viejos amigos, hacer sacrificios y en más de una ocasión tomar decisiones que decidirán el destino de civilizaciones enteras. Pero hay un arma que podría cambiarlo todo, el crisol, una tecnología antigua
antigua capaz de destruir a los segadores, si logras completarla a tiempo. Y entonces llegas al momento final, la última misión, la última carga. Ves cara a tus enemigos, uno por uno, nada garantiza el éxito. Cuando finalmente llegas al final, descubres que todo ha sido manipulado desde el principio. Los segadores no solo son destructores, sino parte de un ciclo que mantiene el equilibrio de la galaxia, y tú debes tomar la decisión final. Destruirlos pero arriesgando el futuro de la humanidad y la tecnología avanzada, controlarlos convirtiéndote en parte de ellos y sacrificando tu propia humanidad, o fusionar la vida orgánica y sintética, creando un nuevo orden en la galaxia. No hay final verdadero feliz, y no puedes salvarlo todo. No importa cuántas decisiones hayas tomado, cuántos enemigos hayan muerto por ti, el sacrificio es inevitable. Mass Effect 3 no solo es un cierre épico para la trilogía, es una historia sobre la lucha contra lo inevitable, sobre cargar con el peso de tus decisiones y sobre aceptar que a veces incluso los héroes deben caer para que otros puedan levantarse. Siento haber hecho un vídeo triste, pero creo que es necesario para darte cuenta de que al final siempre hay que seguir adelante. Se pueden pasar malos momentos y otros muy buenos, pero al final queda la satisfacción de haber hecho lo correcto y de haberse esforzado por ti y por las personas que quieres. Si quieres que traiga más vídeos, deja un me gusta y prometo que el siguiente no será tan triste.